Entonces, ¿me escuchan todos? Pienso que sí. ¿Me escuchan? Muy bien, están conectando. Estoy viendo aquí ya conectan y vamos a empezar. Yo me voy a hacer a las 7. Entonces, vamos a empezar. ¿Verdad? Estoy viendo aquí a María Teresa. Saludos desde Potit. Muy bien. Ah, qué bueno. Entonces, pues, les quiero dar la bienvenida a todos que se conectaron a esta página de Facebook para estudiar la palabra de Dios. Como sabemos, la palabra de Dios es muy importante. Es bueno saber la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios para entender bien la palabra de Dios, porque la ignorancia de la palabra de Dios es también ignorancia de Dios. Si tú no sabes bien la palabra de Dios, entonces no lo va a entender, no va a entender a Dios y luego lo va a hacer bien mal. Entonces, por eso es muy importante, ¿verdad?, hacer tiempo para poder estudiar la palabra de Dios. Y aquí estoy viendo a María Teresa Cigarroa González. Me está mandando saludos. Y saludos a todos ustedes también. Muchísimas gracias por conectar con nosotros para estudiar juntos, ¿verdad?, la palabra de Dios. Entonces, vamos a empezar aquí el capítulo. Bueno, yo quiero que abran las Biblias en el capítulo 25 de Génesis. Ok, capítulo 25 de Génesis. Abran su Biblia, por favorcito. Capítulo 25 de Génesis. Pueden leer capítulo 25 de Génesis, versículo 11. Nos dice, después que Abraham falleció, Dios bendijo a Isaac, que se había quedado a vivir junto al pozo. Entonces la bendición era muy importante, la bendición, porque recuerda que Dios hizo una promesa, ¿verdad?, a la humanidad. Dijo al serpiente en Génesis capítulo 3, versículo 15, dijo al serpiente, que representa el diablo, que una mujer te va a aplastar la cabeza, ¿verdad? Entonces esa mujer sabemos la Virgen y la semilla de la mujer, ¿verdad?, de ese Jesús el mismo. Entonces, esta promesa de Dios que hizo a la humanidad, esa promesa de Dios va a pasar, Dios va a pasar esa bendición generación tras generación hasta llegar al nacimiento de Jesús. Entonces, la persona que estaba bendecida por Dios, esa persona, ¿verdad?, era la persona que por medio de él y de su descendencia va a llegar la promesa de Dios, se va a cumplir la promesa de Dios. Quiere decir que por medio de esa descendencia va a llegar el Mesías. Voy a decirlo otra vez. Después de que Adán y Eva pecaron, como quiera Dios en su compasión no abandonó a la humanidad. Él ya tenía un plan para salvar a nuestra humanidad, a nosotros. Por eso, en el Génesis capítulo 3, versículo 15, él dijo al serpiente que una mujer te va a aplastar la cabeza, ¿verdad? Si ustedes lean aquí, capítulo 3, versículo 15, la promesa que Dios dijo, que hizo a la
a la humanidad. Aquí está, versículo 15. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Eso va diciendo la serpiente. Lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia aplastará la cabeza. Entonces la descendencia de la mujer, ¿verdad?, le va a aplastar la cabeza. Sabemos que esa mujer es la Virgen, y esa descendencia que le va a aplastar la cabeza a Satanás es Jesús. Entonces, esta promesa de Dios, para cumplirse, pasaron muchas generaciones. Por eso en cada generación que pasaba, Dios siempre bendecía a alguien para que por medio de esa persona, ¿verdad?, se cumple esta misión, este plan de Dios. Como podemos ver aquí, en el capítulo 25, versículo 11, Abraham, ¿verdad?, fue bendecido, pero cuando falleció él, entonces, como dice aquí, Dios bendijo a Isaac, el hijo de Abraham. Dios le bendijo, quiere decir, esa bendición pasó de Abraham a Isaac. Eso quiere decir que el Mesías, el que va a aplastar la cabeza a Satanás, va a venir por medio de la descendencia de Isaac, ¿verdad? Muy bien. Porque la bendición era muy importante, la bendición en aquel tiempo. Porque si, por ejemplo, cuando Dios bendecía a alguien, quiere decir que la salvación va a venir por medio de esa persona. Entonces, Isaac, como sabemos, él se casó con Raquel, con Isaac se casó con Rebeca, ¿verdad? Entonces, ellos tuvieron 2 hijos. Ellos eran como, ¿verdad?, como gemelitos, ¿verdad? Entonces, Esaú era el mayor y luego Jacob, ¿verdad?, el más chico, ¿verdad? Primeramente salió Esaú y luego salió, nació Jacob. Entonces, esos 2 hermanos, sus papás, la mamá quería más a Jacob y el papá quería más a Esaú. Esaú, como era el hijo mayor, entonces era el hijo favorito del papá, y Jacob era el hijo favorito de la mamá. Ya cada uno de ellos tenía favoritismo. Uno quería más a Esaú, el otro quería más, ¿verdad?, a Jacob. Entonces, como sabemos, en aquel tiempo, el hijo mayor tenía privilegios. Tenía muchos privilegios. Y le quiero dar, me está saludando aquí, ¿verdad? Buenas noches también a ustedes. Aquí está Inesita Ríos y los demás. También los saludo también. Y gracias por conectar a nuestra página para estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces juntos vamos a estudiar toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a estudiar todo esto. Entonces el capítulo 25 todavía, nacieron esos 2, Esaú y también Jacob, ¿verdad? Como sabemos, los papás, uno quería más al otro, ¿verdad? La mamá quería más a Jacob y el papá quería más a Esaú. El papá se llamaba Isaac y la mamá se llamaba Rebeca. Entonces, este muchacho, Esaú, cometió un error grave. El error que cometió él vendió su derecho de hijo mayor por una
sopa de lenteja. Imagínate un privilegio tan grande porque, porque el hijo mayor, por ser hijo mayor, tenía muchos privilegios. Entonces, Esaú era una persona irresponsable porque vendió derechos de ser hijo mayor, los vendió esos derechos, ¿verdad? Esos privilegios los vendió a su hermano menor, a Jacob, por una sopa de lenteja. ¿Ya? Y luego vamos a ver, capítulo 27, Isaac bendice a Jacob y a Esaú. Capítulo 27, ¿verdad? La bendición. Como estamos escuchando cómo Dios, ¿verdad? Bendijo la bendición de Dios. Es muy importante. Como estaba diciendo, la persona que Dios bendice, ¿verdad? Entonces por medio de esa persona, de su descendencia, va a llegar, ¿verdad? Se va a llevar a cabo, ¿verdad? La promesa que Dios hizo en Génesis capítulo 15. Entonces aquí en el capítulo 27 vamos a ver que Isaac ya era un señor mayor, ya no podía ver bien, entonces él estaba a punto de fallecer, pero antes de fallecer tenía que pasar esa bendición a su hijo mayor. Entonces dijo a su hijo Esaú, dijo, mira, como tú eres un cazador, vete a cazar y traiga, ¿verdad?, la carne aquí y hágame, ¿verdad?, hágame de comer. Entonces él se fue para cazar y luego hacer de comida para su papá, para que su papá coma y beba y luego le da la bendición. Cuando se fue él, la mamá había escuchado la conversación entre el papá y Esaú. Entonces, como la mamá quería más a Jacob, dijo a Jacob, Jacob, venga para acá. Vete ahí, ¿verdad?, a donde están los animales, el ganado. Entonces, traiga dos animales aquí y los traiga aquí. Vamos a guisar vamos a hacer esa comida sabrosa para su papá y luego tú vas a dar la comida a tu papá para que tu papá te dé la bendición. Y cuando tú vas a ir para allá, dígale que yo soy Esaú. Entonces el muchacho preguntó, dijo, pero mamá, ¿sabes que yo soy diferente de Esaú? Yo tengo mucho pelo en el cuerpo, pero mi hermano tiene mucho pelo en el cuerpo, pero yo no tengo pelo en el cuerpo. Entonces si mi papá se da cuenta, va a pensar que yo estoy burlándome de él. Entonces la mamá dijo, no, está bien, mi hijo. Lo que hizo la mamá, cuando mataron a los animales, los quitó la piel, entonces esa piel, entonces lo puso sobre, ¿verdad?, los brazos de Jacob y donde el papá lo podía tocar. Entonces cuando se fue a su papá a llevarse la comida, entonces ese Jacob dijo a su papá, aquí es su papá, yo soy Esaú y vengo, ¿verdad?, con la comida. Yo quiero que tú comas y bebas y luego me vas a dar la bendición. Pero el papá dijo, pero la voz es como de voz de Jacob, no de Esaú. Entonces, como no podía ver, la única manera para saber si era él o no, era tocarlo. Entonces, como él se había puesto la pieles de animales, entonces cuando lo tocaron, entonces era como peludo así, entonces el papá pensó que era su hijo Esaú, entonces le dio esa bendición, pasó esa bendición a él, lo pasó
la bendición a Jacob. Entonces, de cuando Esaú llegó, ya era muy tarde porque la bendición ya se le había dado a Jacob. Y esa bendición es algo que no era irrevocable. Es algo que no se puede quitar, no se puede borrar, ¿verdad? Entonces se enojó Esaú, pero era muy tarde. Entonces, en el capítulo 27, versículo 41, podemos ver cómo Jacob huye de Esaú, ¿verdad? Después de recibir la bendición de parte de su papá, entonces él tenía miedo que Esaú, como estaba enojado, a lo mejor Esaú lo hubiera, ¿verdad? Atacado o hacer daño. Entonces él huyó, se fue a esconder, ¿verdad? A otro pueblo. Entonces, Dios, donde fue él llegó a un pueblo que se llamaba a Betel, ¿verdad? Y ahí Dios le aparece a Betel, capítulo 28 de Génesis, versículo 10. Aquí dice Dios se aparece a Jacob en Betel. Entonces cuando ella huyó de su pueblo por miedo a Esaú, entonces fue a vivir en un pueblo que se llama Betel. Entonces ahí en Betel Dios le apareció. Pero como se puede leer aquí, ¿verdad? Todo lo que está diciendo aquí de capítulo 28, versículo 10 adelante, que quiere decir aquí, ¿verdad? Dios bendijo, ¿verdad? A Jacob. Y luego, en el capítulo 28, versículo 10, vamos a ver aquí cómo Jacob encontró a su mujer. Vamos a leer aquí, ¿verdad? Capítulo 28, versículo 10, aquí dicen: tan pronto como Jacob la vio, quiere decir a Raquel, tan pronto que Jacob la vio con las ovejas de su tío Labán, fue y quitó la piedra de la boca del pozo y les dio agua a las ovejas. Luego saludó con un beso, luego la saludó con un beso y comenzó a llorar. Cuando Jacob le contó que él era hijo de Rebeca y sobrino de Labán, Raquel fue corriendo a contársela a su padre. Entonces aquí Jacob se enamoró de Raquel. Y Raquel era el hijo de su tío que se llamaba Labán. Entonces en aquel tiempo, ¿verdad? Como dicen aquí, los sobrinos, eran sobrinos, Raquel y Jacob. Entonces Jacob se enamoró de su sobrina, entonces y quería casarse con ella. Entonces, en el capítulo 29, versículo 14 en adelante, vamos a ver que para poder Jacob, ese Labán dijo a Jacob: si tú te quieres casar con mi hija, tienes que trabajar 7 años. ¿Verdad? Entonces Jacob trabajó por 7 años para casarse con, ¿verdad? Raquel. Trabajó por 7 años para Labán que era el papá de Raquel, el tío de
de Jacob. Por 7 años trabajó. Entonces, después de trabajar 7 años, entonces celebraron la boda entre Raquel y Jacob. Pero en aquel tiempo, como sabemos, no había electricidad, ¿verdad? Tenía esas luces de más antes. Entonces, en la noche, después de la boda, de la fiesta de la boda, entonces lo que hizo el papá, intercambió a las dos. En lugar de mandar a Raquel con su esposo, mandó a la hermana de Raquel que se llama Lea. La mandó a ella. Entonces cuando llegó allá, entonces ellos fueron juntos. En la noche, entonces Jacob pensaba que era la mujer que él quería, que amaba Raquel, que estaba con él. Pero luego, en la mañana, cuando se levantaron, Jacob se dio cuenta que su tío lo había engañado, porque en lugar de darle a Raquel, le engañó con Lea. En la noche, como había oscuridad, entonces le cambió, ¿verdad? En lugar de darle le dieron Lea por Raquel. Entonces pensaba que era Raquel, pero en la realidad era Lea. Se enojó en la mañana cuando se levantaron porque se dio cuenta que su tío le había engañado. Pero el tío le dijo aquí, se dijo aquí, usted puede leer en el capítulo 29, versículo versículo 26. Vamos a leer del capítulo 29, versículo 23 en adelante. 29, 23 en adelante de Génesis. Aquí dice, pero por la noche Labán tomó a Lea y se la llevó a Jacob, y Jacob durmió con ella. Además, Labán le regaló, bueno, es un detalle, eso no es muy importante. En la mañana, versículo 25, a la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había dormido con Lea y le reclamó a Labán que era el tío de Jacob. Le dijo a su tío, ¿qué cosa me has hecho? No trabajé contigo por Raquel. Entonces, ¿por qué me has engañado? En el capítulo 29, versículo 26, el tío contestó, aquí no nos acostumbramos que la hija menor se casa. Aquí no nos acostumbramos que la hija menor se casa antes que la mayor. Entonces quiere decir que en ese pueblo donde vivían ellos, según la cultura de ellos, como las costumbres de ellos, la hija mayor tiene que casarse primero, ¿verdad? Por eso el papá hizo eso. La costumbre allí es la primera que se casa es el mayor y luego, ¿verdad?, la hija menor. Y por eso hizo eso. Entonces, como Raquel quería tanto, como Jacob quería mucho a Raquel, decidió trabajar otros 7 años para poder casarse con Raquel. Lo trabajó por las dos de Lea y Raquel trabajó 14 años. Entonces, después de trabajar 7 años para Raquel, entonces ya se casó también con Raquel.
Y ellos tuvieron muchos hijos. ¿Verdad? Primeramente Leia tuvo primeramente 4, luego tuvo 2, y luego Raquel, Jacob tuvo también hijos con sirvientes como las sirvientas de, de Raquel y Leia. Pero tuvieron muchos hijos ellos. Entonces, vamos a ver en el capítulo 31, vamos a ver cómo Jacob regresa en tierra de sus padres. Yo quiero que lean un poco eso, capítulo 31, ¿verdad? Porque estaba casado allí, estaba casado con esa Leia y también con Rebeca, pero como sabemos, Rebeca no podía tener hijos. Pero luego tuvo 2 hijos, Raquel, 2 hijos que uno era José, el otro se llamaba, ¿verdad? José y luego Benjamín. Benjamín y José, eran 2 hijos de Raquel. Y recuerdan que Raquel era la mujer que Jacob amaba mucho. Él se quería casar con ella. Entonces, pero ella no podía darle familia, pero más tarde, ¿verdad? Dio a luz a 2 varones que eran, ¿verdad? Benjamín, el menor, y el mayor era José. Entonces, vamos a ver en el capítulo 31, ese Jacob tenía que irse de ese pueblo porque ya había conflictos entre, ¿verdad? Los hermanos de sus esposas y con su suegro había conflictos, entonces él tenía que salir de allí. Si quieren leer ese capítulo 31, dice aquí, Jacob planea huir de Labán. Labán, ¿verdad? Eso era, como le diré, el tío de Jacob. Entonces él decidió separarse de él, ir a vivir a otro pueblo, ¿verdad? Al pueblo donde nació él, que se llama Canaán. Entonces él se fue y luego su suegro lo siguió, pensaba que él había robado cosas o había robado sus cosas, pero no había robado nada. Pero él no sabía, Jacob no sabía que su esposa Raquel había robado los dioses de sus papás. ¿Verdad? Como podemos ver aquí, capítulo 31, capítulo 31, versículo 10, no, versículo 30, capítulo 31, versículo 30 dice aquí, ¿por qué me robaste mis dioses? ¿Verdad? Porque como había conflicto entre Jacob y su suegro y ¿verdad? Los hermanos de su esposa, de sus esposas, entonces decidió, como Dios le dijo a él, dijo, regresa a la tierra donde naciste. Eso está en el capítulo 31, versículo 31, versículo... El versículo 12, 13, versículo 14, ¿verdad? El 14 aquí, ¿verdad? Ahí dice aquí, vamos, levántate y vete de este lugar, regresa a la tierra donde naciste.
¿verdad? Entonces Dios va diciendo que regresa a la tierra donde naciste. Como sabemos, él había nacido, ¿verdad?, en Canaán, ¿verdad?, donde vivía su papá, ¿verdad?, Abraham. Había digamos, su papá, Isaac. Entonces dijo que regresa ahí en el pueblo donde tú naciste, vete para allá. Entonces cuando él iba del pueblo donde vivía con su tío, entonces el tío pensaba que él había robado muchas cosas de él. Entonces se lo siguió y el papá les preguntó, ¿por qué me robaste mis dioses? Pero con el capítulo 31, versículo 33 al 32, aquí dice, pero Jacob no sabía que Raquel había robado los dioses, ¿verdad? Porque el papá de Raquel, que era el suegro de Jacob, estaba acusando a Jacob y a Raquel y a Lía que ellos habían robado las cosas de su casa, incluso a los dioses. Entonces, pero Jacob no había hecho eso. Pero Jacob tampoco no sabía que su esposa había robado esos dioses, ¿verdad? Entonces había como un problema ahí. Entonces se solucionó el conflicto entre ellos. Entonces ellos se fueron donde Dios quería que vayan. Entonces, capítulo 32, vamos a ver, aquí Jacob y Labán hacen un pacto, ¿verdad? Que se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo después cuando le había acusado a Jacob de haber robado sus cosas. Entonces hicieron la paz entre los dos, entre el tío y el sobrino. Luego, capítulo 32, vamos a ver aquí, Jacob y Esaú se encuentran. Saben que como sabemos cuando Jacob engañó a su papá y su papá le dio la bendición que eran las bendiciones de Esaú, como lo robó a Esaú la bendición. Entonces, como sabemos, Jacob andaba huyendo de Esaú porque tenía miedo que Esaú iba a vengarse. Entonces, un día en el capítulo 32, entonces hubo un encuentro entre Jacob y Esaú. Entonces, Jacob pensaba que Esaú iba a vengarse, pero no, que todo salió bien, hicieron la paz entre ellos y todo estaba muy bien. Luego en el capítulo 32, versículo 22, aquí vamos a ver Jacob lucha con un ángel. Es muy interesante, ustedes pueden leer, pienso que ustedes ya leyeron esa parte. Jacob lucha con un ángel. Cuando estaba luchando con ángel, entonces aquí podemos ver aquí, el ángel le dijo, suéltame, porque ya está amaneciendo. Suéltame porque ya está amaneciendo. Eso puede leer capítulo 32, versículo 26. ¿Verdad? Suéltame porque ya está amaneciendo. Y luego a Jacob le dijo al ángel, ¿verdad? Dijo a Dios, al ángel le dijo, yo no te voy a soltar. La única condición para que te suelto, yo quiero que me bendiga. Te voy a soltar después de recibir una bendición de su parte. Entonces Jacob está diciendo al ángel que yo no te voy a soltar hasta que me da la bendición. Entonces, como sabemos, le dio la bendición y luego, después de dar la bendición,
cambió de nombre. Él se llamaba Jacob. Entonces aquí podemos ver aquí, de Jacob le cambiaron de nombre a Israel. Por eso se habla de la Biblia, los hijos de Israel. Los hijos de Jacob y los hijos de Israel es lo mismo. Jacob e Israel es la misma persona. Es aquí donde le cambiaron de nombre. Entonces le cambiaron de nombre aquí, capítulo 32, en el versículo 27, dice, le preguntó, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob, contestó él. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel. Israel quiere decir que el que, ¿verdad?, peleó con el ángel, ¿verdad?, con Dios, ¿verdad?, porque él, para el español, el idioma de los hebreos quiere decir Dios, el que peleó, ¿verdad?, el que luchó contra Dios. Entonces su nombre aquí en el capítulo 32, versículo 26 en adelante, ¿verdad?, allí cambiaron el nombre de Jacob a Israel, porque a Jacob era como un nombre que era decir que es una persona mañosa, así, le gusta tomar ventaja de la gente. Es lo que quería decir a Jacob. Entonces, después de la bendición que le dio Dios, entonces también le cambió de nombre. Ya no es esa persona, ya es esto. De ahora en adelante ya te llamarás Israel, ya no te vas a llamar Jacob. Lo cambiaron su nombre de Jacob a Israel. Eso lo puedes leer aquí, capítulo 32, versículo 26 en adelante. Le dio una nueva identidad. Una nueva identidad que le dieron a Dios. Dios le dio una nueva identidad. Entonces la pregunta es, pero ¿por qué Jacob está pidiendo otra bendición? Si, por ejemplo, el papá de él, Isaac, ya le había bendecido, pero ¿por qué está pidiendo otra bendición? A lo mejor no estaba seguro que esa bendición era válida, la bendición era válida por la manera que la había recibido. Entonces a lo mejor por eso está pidiendo otra bendición durante, ¿verdad?, su lucha con el ángel o con Dios. Y luego, en el capítulo 34, vamos a ver que violaron a una hija la hija de Jacob. Esa hija de Jacob se llamaba Dina. Esa hija la violaron. Si usted había leído el capítulo 34, violaron a esa niña. Entonces sus hermanos se enojaron bastante. Se enojaron tanto, pero luego hicieron la paz con la gente que robaron violaron a su hermana. Hicieron la paz con la gente de ese pueblo. Entonces la paz, dijeron que vamos a como hacer un pacto. Entonces en aquel tiempo el pacto, cuando se hacía un pacto, entonces el símbolo de ese pacto era la circuncisión. Entonces, lo que pasó aquí, cuando las heridas de la circuncisión empezaron a sanar, entonces esos hijos de Abraham, de los dos hijos de Jacob, se vengaron de su hermana, mataron a la gente de ese pueblo. Como podemos ver aquí. Pero Simeón, vamos a leer capítulo 34, versículo
24 hacia en adelante. Vamos a leer aquí. Todos los hombres de la ciudad que estaban en edad militar estuvieron de acuerdo con Amor y con su hijo Siquem y fueron circuncidados. ¿Verdad? Entonces la gente de ese pueblo, ¿verdad? Para que haya paz, porque ellos se violaron a la hija de Jacob, ¿verdad? Entonces, para que haya paz entre ellos y la familia de Jacob, entonces firmaron un pacto. Entonces, el símbolo la firma de ese pacto era la circuncisión. Entonces, la circuncisión, toda la gente que tenía la edad militar, entonces hicieron eso. Entonces, cuando las heridas ellos empezaron a sanar, ellos, los dos hijos de Jacob, uno se llamaba Simeón y el otro se llamaba Levi, ellos mataron a toda esa gente. Aprovecharon de su condición, como tenía la herida de la circuncisión, entonces aprovecharon para masacrarlos. Los mataron a ellos. Se vengaron de su hermana, matando a mucha gente. ¿Verdad? Eso puede leer capítulo 34, de versículo 26 en adelante. Podemos ver hasta versículo 21, 24 en adelante. Ya puede leer esa historia como Levi y también Simeón. Como Levi y Simeón se vengaron de su hermana, matando, ¿verdad?, a la gente del pueblo donde fue violado, la hermana de ellos la violaron. Y luego, el capítulo 35, Dios bendice a Jacob en Betel, ¿verdad? Aquí, entonces, y luego al capítulo 37, porque la persona que recibe la bendición, el enfoque va a ser sobre esa persona. Como estoy diciendo yo desde el principio, como la literatura de los judíos, ellos no se fijan mucho sobre los detalles, enfocan más sobre lo más importante. Entonces, como la bendición pasó de Isaac a Jacob, entonces el enfoque va a ser sobre lo más importante. Quiere decir, el enfoque va a ser sobre a Jacob y su descendencia, porque de esa descendencia, de ahí, ¿verdad?, se va a cumplir el plan de Dios. Si no se cumple en esa familia, entonces van a tener que pasar esa bendición a la siguiente generación hasta que se cumpla el plan de Dios. Entonces, por lo pronto, ¿verdad?, es la familia de ese José y su familia donde vamos a enfocar. Entonces, vamos a ver aquí el capítulo 37, ¿verdad? Vamos a ver la historia de José y sus hermanos. Es muy importante esa historia, ¿verdad? Vamos a ver cómo los judíos llegaron a Egipto. En el capítulo 37 se habla de José y sus hermanos. José era el hijo favorito de Jacob, porque es un hijo que nació, digamos, muy tarde, porque la mamá no podía tener familia, y Jacob, la mujer que quería más era ella. Entonces, ella empezó a dar a luz, ¿verdad?, muy tarde en la vida. Entonces, dio a luz a dos hijos. Raquel dio a luz a dos hijos, José y Benjamín. Entonces, el papá quería mucho a José. Como vamos a leer aquí, capítulo 37, capítulo 37, versículo 3, dice aquí: Israel quería a José. Israel, como sabemos, es el mismo Jacob. Jacob, ¿verdad?, cuando
hizo la lucha, ¿verdad? Cuando peleó con Dios, ¿verdad? Entonces le cambió de nombre de Jacob a Israel. Entonces aquí cuando estamos diciendo aquí aquí cuando estamos hablando aquí del capítulo 37, versículo 3, habla de que Israel es el mismo que José. Era José y le cambió de nombre a Israel. Dicen aquí, Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él ya era viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante. Pero al darse cuenta sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Entonces, como el papá quería mucho a él y le hizo un vestido muy elegante, entonces los papás, los hermanos estaban envidiosos, no lo querían al pobre José y buscaban la manera de hacerle daño. Entonces, y José también un día tuvo dos sueños. Los sueños de José, pueden leer los sueños de José, tuvo sueños. El primer sueño es el capítulo 37, versículo 5, dicen aquí. Una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos lo odiaron más todavía porque les dijo, escuchen, voy a contarles el sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo haciendo manojos de trigo. De pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencias. Entonces sus hermanos contestaron, ¿quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar? Y le odiaron todavía más por sus sueños y por la forma en que los contaba. Después José tuvo otro sueño que también les contó a sus hermanos. Les dijo, ¿saben que tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias? Cuando José contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió y le dijo, ¿qué quieres decir con este sueño que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo tendremos que hacerte reverencia? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre pensaba mucho en este asunto. Mira nomás, le llegaron a odiar a su hermano, ¿verdad? Primeramente por ser el hijo predilecto de su papá, y número dos, por los sueños que tenía él. Entonces le llegaron a odiar. Entonces en el capítulo 37 vamos a ver cómo los hermanos vendieron a José. Entonces era un día, los hermanos de José fueron a Siquem buscando pastos para las ovejas de su padre. Entonces Israel le dijo a José. Entonces aquí en el capítulo 37, versículo 12, entonces José
los hermanos los hermanos de José fueron a buscar pasto para los animales. Entonces el papá mandó a José hacia sus hermanos. Y cuando ellos lo vieron de lejos, empezaron a decir, vamos a matarlo. ¿Verdad? Podemos leer aquí capítulo 37, versículo 17 y en adelante. José fue en busca de sus hermanos. José fue en busca de sus hermanos y los encontró a Dotán. Ellos se lo vieron venir a lo lejos y antes de que se acercara, hicieron planes para matarlo. Se dijeron unos a otros, miren, ahí viene el de los sueños. Vengan, vamos a matarlo. Luego lo echaremos a un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, quiso librarlo, quiso salvar a su hermano. Él dijo, Rubén era el hermano mayor, el hijo mayor, ¿verdad? El hijo mayor de Israel o de José, de Jacob. Entonces Rubén, para salvar a su hermano, dijo, lo quería salvar Rubén, el hermano mayor quería salvar a su hermano José. Él dijo, no lo maten, no lo matemos, no derramen sangre, échenlo a ese pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Entonces Rubén estaba buscando la manera de salvar a su hermano. Por eso dijo que no lo matan, a lo contrario, pongan en ese pozo. Pero él tenía planes que más tarde podía ir allá para sacarlo del pozo ¿verdad? Un pozo que no tenía agua adentro. Lo pusieron ahí. Entonces, luego, fíjate, entonces capítulo 26, capítulo 37, versículo 26, dicen aquí, entonces Judá era uno de los hijos de Jacob hoy de Israel. Judá les dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano? Y después de tratar de ocultar su muerte, es mejor que lo vendamos a los ismaelitas. Mira nomás quién el Judá, ¿verdad? Es curioso porque el que vendió a Jesús se llamaba, el que entregó a Jesús era Judas, y aquí también el hermano, uno de los hermanos de José, se llamaba Judá, y es él que dio esa idea que se lo vendan. En lugar de matarlo, es bueno venderlo a los ismaelitas, como a los egipcios, que lo vendemos. Entonces, lo que pasó, cuando él dijo eso, entonces se vendieron a José. Y había José, lo llevaron allí, muy lejos, ahí en Egipto, y allí su dueño se llamaba Potifar. Potifar era el dueño de José. José era el esclavo de Potifar. Y allí él trabajaba bien, su dueño lo quería mucho. Entonces pienso que ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Entonces, ustedes van a leer de capítulo 38 hasta capítulo 50 de Génesis, porque tenemos que terminar el libro de Génesis el próximo lunes, ¿verdad? Porque ya terminamos, ya terminó el capítulo 37, entonces la semana que viene
vamos a leer, vamos a estudiar 38 hacia a 50, ¿verdad? Muy bien, entonces voy a hacer como una pequeña resumen. Ok, primeramente, como sabemos, Dios hizo una promesa a la humanidad, ¿verdad? Después de la promesa del pecado de Adán y Eva, Dios hizo una promesa, ¿verdad? En el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, dijo al serpiente que, ¿verdad? La descendencia de una mujer, la descendencia de una mujer te va a aplastar la cabeza. Sabemos que la descendencia, esa mujer es la Virgen y esa descendencia de la mujer es Jesús que aplastó a Satanás. Entonces, esa promesa Dios lo hizo, entonces esa promesa va a llegar por medio de una familia. Y entonces esa promesa, esa bendición tiene que pasar de generación tras generación. Esa bendición que pasó de Adán, es Abraham, todo eso, entonces esa bendición es muy importante porque la persona bendecida es la persona con su descendencia, por medio de esa persona de su descendencia va a llegar el Mesías. Se va a cumplir el plan de Dios. Por eso la bendición era muy, muy importante. Hemos visto cómo Dios bendijo a Abraham y luego Abraham bendijo a su hijo Isaac y luego Isaac bendijo también a los hijos, a su hijo Jacob. Entonces ahí anda, ¿verdad? Siguiendo adelante, ¿verdad? Generación tras generación hasta que llega, que se cumple el plan de Dios. Entonces como Jacob tenía, ¿verdad? Como trabajó por 14 años para poder casarse con dos hermanas de sus primas. Primeramente, ella quería casarse con Raquel, pero luego su tío le engañó, ¿verdad? Con Lea, porque Lea era mayor, porque la costumbre de ahí, el mayor se casa primero que el menor, la mayor se casa primero que la menor. Entonces, luego, como quería mucho a Raquel, trabajó 7 años más para tener a Raquel como esposa. Entonces, tuvo dos mujeres, ¿verdad? Y luego también tuvo hijos con las sirvientas de las dos sirvientas de sus dos mujeres. Y la mujer Raquel no podía dar a luz, pero luego, después de mucho tiempo, entonces pasó mucho tiempo, entonces también dio a luz a dos hijos, a José y a Benjamín. Entonces José era el hijo favorito de su papá, como por ejemplo, ¿verdad? Jacob era el hijo favorito de la mamá y Esaú era el hijo favorito del papá. Pero en ese caso aquí era José que era hijo favorito del papá, porque el papá es la mujer con quien se quería casar, la mamá de José, que era Raquel, ¿verdad? Entonces luego este hijo, como era hijo, el papá lo quería mucho, lo compró una túnica muy especial y los demás hermanos se enojaron porque el papá quería más a José que a ellos. Entonces lo tenía envidia. Entonces un día José tuvo sueños que como José escuchó esos sueños, entonces lo odiaron más, ¿verdad? Con sus sueños. Y luego, ¿verdad? Hubo una oportunidad para matarlo cuando el papá lo mandó a ir a ver a sus hermanos que estaban trabajando en el campo para traer, ¿verdad? El pasto para los animales. Cuando él se fue para allá, entonces dijeron ellos, es la oportunidad para matar a nuestro hermanito. Entonces cuando lo vieron, lo agarraron y lo querían matar. Pues el hermano mayor dijo que no lo matan, mejor póngalo a este pozo que está allí. Pero el hermano mayor, que se llama Rubén, no, ese estaba planeando, ¿verdad?, ir a sacar a su hermano más tarde. Lo quería salvar la vida, porque dijo que póngalo este pozo, no lo matan, ese es nuestro hermano, no vamos a derramar su sangre. Entonces, pero el otro hermano que se llamaba Judas, él vino con la idea de vender a José. Dijo, no, es bueno venderlo. ¿De qué ganamos al matarlo? Es mejor venderlo a él.
a José. Entonces lo vendieron a José y a José lo llevaron a Egipto. Y a Egipto allí tenía el dueño de él se llamaba Putifar. Ya él era esclavo de Putifar. Y trabajaba muy bien y su dueño lo quería bastante. Entonces ya vamos a parar aquí, capítulo 37, y la semana que viene vamos a estudiar del capítulo 38 hasta 50 para terminar el libro de Génesis, y luego vamos a empezar con el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo. ¿Verdad? Entonces vamos a terminar primeramente eso el domingo que viene. El próximo lunes terminamos con el libro de Génesis, y luego el otro lunes empezamos el libro de Éxodo. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros aquí. Y estamos estudiando la palabra de Dios para conocer bien a Dios y para poder servirlo también muy bien. Y buenas noches a todos, y que vamos a terminar con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios poderoso eterno, te damos gracias por acompañarnos, Señor, a estudiar tu palabra, Señor. Abra nuestra mente, Señor, para entender tu palabra, nuestro corazón para guardar tu palabra, y también el valor de poder poner esa palabra en práctica, para que esa palabra tenga un impacto fuerte en nuestras vidas. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos y nos vemos el próximo lunes. O el viernes, los que quieran en inglés, el viernes es en inglés, y el viernes en inglés, y luego los lunes en español. Dios los bendiga. Y mañana es la Inmaculada Concepción, entonces felicidades, y vamos a celebrar la Inmaculada, ¿verdad? Como decimos en Nicaragua, dicen ¿quién causa tanta alegría? La Concepción de María, ¿verdad? O la Inmaculada Concepción. Los nicaragüenses saben eso muy bien. ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Que Dios los bendiga, los cuide. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Buenas noches.